Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Feliz inicio de semana. Esto es Impacto Económico. De inmediato vamos a analizar los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos con titulares. Reconfiguración del legislativo colombiano pone sobre el tapete los temas y prioridades económicas del país. Sebastián Piñera asume como presidente de Chile por segunda vez. La pregunta, ¿cuáles son los retos económicos y sociales que deberá enfrentar durante su gobierno? Y además, ¿qué propone para resolverlo? Lo analizamos. El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea se reúne. ¿Qué se traen entre manos? Tenemos los detalles. Tras la jornada electoral legislativa de Colombia, con resultados que a esta hora siguen siendo blanco de denuncias de irregularidades, el nuevo Congreso del país tendrá ahora que debatir sobre temas económicos de trascendencia a partir del venidero agosto. El primer gran reto del Congreso colombiano será la urgente reforma agraria. Digamos que el 81% de las tierras aptas del país para los cultivos es manejada por el 1% de las empresas agropecuarias, de ahí la urgencia. Asimismo, está pendiente una reforma tributaria y pensional que mejore la equidad económica de la ciudadanía en términos de ingresos, e igualmente hay que ampliar el debate para recuperar la industria interna y el comercio nacional. Esto tras el cierre negativo de 2017 para ambos sectores, con cifras de menos de 0,6% y 0,9% respectivamente. También está sobre el tapete la revisión y evaluación de los tratados de libre comercio que ha suscrito en los últimos años el gobierno de Juan Manuel Santos frente justamente a ese balance negativo para el mercado interno del país. También está pendiente una posible reconversión monetaria para quitarle 3 ceros al peso. Son los temas que de ahora en más tendrá que debatir el Congreso colombiano. Y el aumento deliberado de las importaciones que le carga el gobierno de Cambiemos a la balanza comercial argentina está dejando estragos al aparato industrial del país. Hoy hablamos de un sector clave para el país argentino, estamos hablando del sector petrolero. Solo durante el mes de enero de 2018 la importación de crudo llegó a cifras récord, representando un 70% del total de compras al exterior realizadas, por ejemplo, durante todo el 2015. Mientras que en los dos periodos de la mandataria Cristina Fernández, es decir, 8 años, se hicieron compras de crudo por 1,51 millones de metros cúbicos, el presidente Mauricio Macri en apenas 2 años ha importado 2,38 millones de metros cúbicos de crudo. No conforme con ello, en 2017 la producción de petróleo cayó 6,4%. Hace un año, Cambiemos justificaba esta desregulación importadora señalando que el decreto 192/17 que la disponibilidad a nivel internacional de petróleo de crudo y sus derivados a precios inferiores a los vigentes en el mercado argentino producían un incentivo a su importación y por ende en esta medida afectaría en determinados casos la producción nacional. Y vaya que lo ha hecho, pues de manera abrupta se pasó de una política de autoabastecimiento de hidrocarburos a otra dependiente de las importaciones. Y desde Venezuela se apuesta por las alternativas energéticas limpias y sustentables con propuestas que de igual forma van de la mano con las nuevas tecnologías y también en el marco de la soberanía financiera. Fíjense, vamos a leer a continuación lo que reporta nuestra casa informativa Telesur. Venezuela financiará proyectos solares a través del Petro. En el marco de la cumbre de la Alianza Solar Internacional realizada en Nueva Delhi, India,
El canciller venezolano Jorge Arriaza indicó que la iniciativa llamada Petrocaribe, esta criptomoneda respaldada en los activos energéticos del país, pues impulsará este financiamiento de nuevos proyectos destinados a la energía solar a través justamente de esta iniciativa financiera. Venezuela tiene la gran responsabilidad, el presidente Nicolás Maduro así lo ha indicado, de desarrollar la energía solar, a pesar de ser un productor de petróleo por naturaleza, por definición, nuestro país. Sin embargo, la ética socialista señala que tenemos que desarrollar nuevos tipos de energía y, por supuesto, energías limpias, renovables, y la energía solar en esta zona del mundo donde están los trópicos que compartimos en el sur, sobre todo en América Latina y el Caribe, África y Asia. También tenemos nosotros que ser responsables y generar nuevos tipos de energía. Depende de esta energía seguramente el futuro del mundo. No podemos seguir dependiendo de energías fósiles. Nicolás Maduro ha lanzado una iniciativa de financiamiento de proyectos para la energía solar. Proyectos que serán financiados con Petros, la moneda virtual venezolana, la criptomoneda de Venezuela, y que además contarán con toda la logística, con todas las capacidades de las empresas mixtas de Petrocaribe Solar, de manera que no solo será para Venezuela, sino que el presidente Nicolás Maduro, siempre viendo más allá hacia nuestros vecinos del Caribe, ha lanzado esta iniciativa para no solo América Latina, no solo Venezuela, sino también el Caribe. Hablamos de otros temas. Tras el paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico, los habitantes se encuentran en la amarga espera de respuestas por parte de las autoridades responsables. Todavía se observan los destrozos a las infraestructuras, a las viviendas, edificios y a la gran parte también del sistema eléctrico. Pero hay algo más, el mercado laboral que continúa registrando fuertes caídas y provocando a su vez un indetenible éxodo. Lo revisamos. Con el paso de los huracanes Irma y María, se agudizó la crisis laboral que viene atravesando Puerto Rico desde hace algunos años. La isla ha experimentado una notable reducción del empleo asalariado al punto de que 42.800 padres de familia se quedaron sin sustento para sus hogares, según datos estadísticos de San Juan. La tasa de participación laboral, que a la fecha se ubica en 40%, también ha reportado caídas consecutivas entre el 0,2 y 0,4% entre enero de 2018 y diciembre de 2017, respectivamente. Según datos aportados por el Centro de Investigación Pew, el gobierno de Puerto Rico estima que a finales de 2018, 200.000 residentes más habrán abandonado definitivamente el territorio puertorriqueño y se mudarán a lugares como Florida, Nueva York, Texas, Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva Inglaterra. De cumplirse los pronósticos, esto significará otra caída del más de 5% de la población de la isla, en su mayoría jóvenes y adultos en edad de trabajar. En medio de esta situación, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se mantiene concentrado en otros asuntos, como sacar adelante el proyecto de ley con el cual privatizaría el servicio de generación, de distribución y transmisión de energía eléctrica de la isla. Mientras que antes de la crisis evidenciada con el desplome económico, la condición territorial colonial y el desplazamiento poblacional, faltan acciones concretas, pero sobre todo voluntad política. Es la situación que atraviesa entonces Puerto Rico. Cambiamos ahora a México, un país que también sigue perdiendo soberanía, especialmente espacios en lo que se refiere a la industria energética. La petrolera British Petroleum anunció que para el 2019 venderá gasolina propia en esta nación, lo que acabaría con la compra del combustible mexicanos Pemex. Actualmente BP compra la molécula de gasolina Pemex y la aditiva con una tecnología llamada Active, pero eso podría tener sus días contados. Ya la directiva de la petrolera británica anunció que traerá su propio producto hasta finales del año que viene. Pero mientras BP analiza el futuro de sus combustibles en México, la empresa seguirá reconvirtiendo estaciones de servicio bajo la bandera de Pemex a su marca, para lo cual espera cerrar 2018 con 500
estaciones nuevas. Hasta enero reporta ya 160 unidades en 12 ciudades del país, con 300.000 usuarios diarios. Sus proyecciones de apertura global sumarán 3.500 en 2021, de las cuales México tendrá al menos unas 1.500, lo que significa una fuerte caída para la paraestatal Pemex, que en el último año ha perdido 20% ya del potencioso mercado mexicano, según la Secretaría de Energía del país. Es momento de hacer la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta, en nuestro segmento de análisis, estaremos revisando los números de Chile a propósito de la asunción del presidente Piñera ya en el Palacio de la Moneda. Al regreso. La meta, la misión es grande, es ambiciosa, pero también es noble y es factible. Transformar a Chile, la colonia más pobre de España en América Latina, en el primer, ojalá no el único, país de América Latina que pueda decir con orgullo que hemos derrotado el subdesarrollo, que hemos derrotado la pobreza y que hemos aprendido a vivir en paz y en libertad. Entre eso que decía el nuevo presidente de Chile, también habría unas nuevas promesas: retomar el crecimiento económico, impulsar las inversiones. Fueron al menos dos de las principales promesas de campaña de Sebastián Piñera, quien asumió este domingo su segundo mandato presidencial en un país con una alta dependencia de los precios internacionales de las materias primas. Vamos a poner en perspectiva qué retos tiene enfrente que pues ya hacer cara Sebastián Piñera. En la última década, Chile ha sobresalido por ser una de las economías de América Latina de más rápido ascenso. Como a los vecinos de la región, el auge internacional de las materias primas impulsó un ciclo expansivo del país andino, que entre 2010 y 2012 veía aumentar su Producto Interno Bruto a un ritmo de casi el 6%. Sin embargo, después de un periodo de crecimiento sostenido, el dinamismo de la economía perdió fuerza, el consumo interno pisó freno y el sector minero entró en declive. Estos hechos afectaron las distintas actividades económicas del país y provocaron un retroceso en el PIB que desde 2014 no supera los 2 puntos porcentuales. Desde entonces, la situación económica ha ido cuesta abajo. Según datos oficiales, Chile solo creció 0,5% en la primera mitad de 2017, el peor registro desde 2009 en plena crisis financiera mundial. Esto sucede en medio de una panorámica delicada: la caída de los precios del petróleo y la producción del cobre. El principal producto de exportación de la escasa canasta exportadora chilena lleva meses lastrado a la baja y recientemente registró la peor caída en 15 meses. Si bien algunas alzas momentáneas llenan de optimismo las perspectivas en el horizonte cercano, el gobierno reconoce son insuficientes para sostener el ritmo de la economía. No obstante, más allá de las causas del declive del cobre y de sus evidentes implicaciones en materia económica, en el índice de actividad no minera tampoco repunta y de hecho registra caídas en la industria manufacturera y el comercio. Los datos llevan siempre a los mismos cuestionamientos sobre el modelo de desarrollo chileno y sus limitaciones económicas, un debate que lleva rato girando sobre la necesidad de diversificar la estructura productiva del país. En esta línea, el cambio pasa por fortalecer sectores potencialmente generadores de riqueza que, combinado con políticas públicas redistributivas de esa riqueza, llegue a manos de todos los chilenos y no se quede concentrada en las de unas minorías.
Fíjense en esto, Chile se anotó 2 récords en 2017, repetir el crecimiento más bajo desde 2009 y además volver a ocupar por 4º año consecutivo el último lugar en cuanto a crecimiento económico se refiere entre los países de la Alianza del Pacífico. Hablamos que el alza de 1,6% del Producto Interno Bruto pues le ubicó por debajo del 2,5% de Perú, el 2,1% de México e incluso el 1,8% de Colombia. Los 4 países de la alianza, en todo caso, crecieron apenas un 2% en su conjunto, lo que a su vez representa el menor crecimiento en 8 años. ¿Por qué sucede esto? Bueno, fíjense que para 2015 el peso de la industria manufacturera de Chile equivalía a solo el 10% del PIB nacional. Sin embargo, ese porcentaje se ha seguido disminuyendo y profundizándose en tanto, mientras el país apenas crecía, pues como decíamos, muy poco en la primera mitad del 2017, seguía teniendo el peor registro de 2009, la producción industrial crecía a tasa cero. Hay otros problemas, por supuesto. Chile es un país profundamente desigual, espejo del modelo de concentración que fue instalado durante la dictadura pinochetista, periodo en el cual el país fue utilizado casi como un laboratorio de pruebas del neoliberalismo mundial. Revisamos cuáles han sido las consecuencias. Según datos del Banco Mundial, Chile es el 6º país más desigual de América Latina, una posición que se mueve hasta el número 14 si hablamos del ranking mundial. La OCDE, por su parte, ubica al país austral en el primer lugar dentro de la organización. En cálculos concretos sobre los ingresos y su distribución, hay varios datos contundentes sobre esta realidad. El 10% de las familias más ricas tiene un ingreso 27 veces superior al 10% más pobre, mientras que el 1% más rico de la población concentra el 30,5% del ingreso total del país, incluyendo ganancias del capital. Según la CEPAL, Chile es el 2º país con menor índice de pobreza de América Latina. Sin embargo, a medida que ésta se ha ido reduciendo, ha crecido por igual proporción la desigualdad. El quintil más pobre no tiene acceso a servicios básicos. Sobre el índice de desarrollo humano, calculado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Chile, también perdió. Ahora se ubica 12 lugares menos que en 2015. Puesto número 50, con 0,847 puntos. Esos son los datos entonces de la pobreza, de la desigualdad en Chile. Sin embargo, el panorama no es muy alentador en el futuro cercano, porque fíjense que ya se prepara ajuste del mal llamado gasto público ante la sorpresa por el déficit fiscal. El nuevo ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín, confirmó este domingo que el gobierno de Sebastián Piñera, recién instalado en el Palacio de la Moneda, ya está pues teniendo estos planes de recortar la inversión pública este 2018, una decisión que han dicho se vería reforzada tras conocerse que el gobierno saliente de Michelle Bachelet dejó un déficit fiscal mayor al reportado previamente. En la víspera de la asunción del presidente Piñera, la Dirección de Presupuestos informó que el déficit estructural llegó al 2,1% del PIB frente al 1,7% en 2017. Esto era lo que había sido difundido originalmente. Según explicó Larraín, el nuevo gobierno de derecha implementará políticas de austeridad y de reducción de los desembolsos del Estado a sectores claves y pues delicados como educación, salud. Momento de hacer la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos revisando lo que discutieron los ministros de Finanzas de la Eurozona. Al regreso. Estamos de vuelta en Impacto Económico, de inmediato nuestro recorrido 360. Iniciamos hablando de Europa porque los ministros de Finanzas de la Eurozona se reunieron
este lunes para discutir el progreso de sus economías, centrándose en al menos dos grandes temas: la unión bancaria y la transformación del mecanismo europeo de estabilidad en un fondo monetario a la europea. La integración más profunda de la zona euro ganó impulso después de las elecciones de 2017, en las que ganó el presidente francés Emmanuel Macron, quien presentó, pues apenas llegó al inicio, una agenda ambiciosa con propuestas que buscan intentar salvar el proyecto de la moneda única y que también incluyen la creación de un ministro de finanzas de la eurozona, un ministerio exclusivamente para este bloque. Los líderes de la UE planean tomar decisiones políticas claves sobre la reforma futura de la eurozona en junio, pero con Alemania opuesta a un presupuesto separado. Los líderes de la UE han dado prioridad a impulsar los poderes del Fondo de Rescate de la zona euro y trabajar a su vez en un sistema bancario más estable. Ambas vías de reforma tienen como objetivo, dicen, hacer que el euro sea más resistente a los shocks financieros. Además de un nuevo nombre, el Mecanismo Europeo de Estabilidad servirá también para obtener mayores poderes para monitorear las economías de los países que piden ayuda, es decir, a los que ellos intentan rescatar y por tanto imponer sus medidas, y también para poder gestionar estos fondos sin la participación del Fondo Monetario Internacional o sin, por ejemplo, también el Banco Central Europeo. Fíjense en esto, el Comité de Asuntos Económicos y Financieros de China ya ha estado haciendo esfuerzos para llevar a la perfección las leyes económicas para promover un desarrollo pues más acelerado en lo que respecta a la economía, pero también en términos sociales de este país. Así lo decía, lo aseguraba un diputado del Congreso Nacional del Pueblo. Lo escuchamos a continuación. Según la propuesta para el plan legislativo de este año, se han incluido en el plan 6 leyes tributarias, como la Ley Tributaria de Ocupación de Tierras Cultivadas, la Ley de Impuestos sobre los Recursos Naturales, la Ley de Impuestos al Consumo y la Ley de Escrituras. El comité instará a los departamentos relacionados a agilizar el proceso de elaboración de leyes y completar la tarea a su debido tiempo. Cerramos con la noticia de que en Israel presentan una criptomoneda respaldada por diamantes. Siguiéndole los pasos de cerca la iniciativa del gobierno venezolano, la empresa Carat también propone convertir los diamantes en un instrumento financiero y vencer así la volatilidad de las actuales monedas digitales. En la nota del diario.es se reporta que en la sede de la Bolsa de Diamantes de Israel, en la ciudad colindante a Tel Aviv, Ramat Gan, ahí se presentaron dos nuevas criptomonedas, una para los trabajadores especializados en la industria del diamante llamada COT y otra para el público general denominada Carat. Lo revolucionario, dicen, de esta propuesta es que por cada una de ellas que esté en el mercado, dice Carat, tendrán un diamante real en una caja fuerte que la respalde. Era lo que explicaba hoy justamente Nadat Pearl de Carat, de esta empresa israelí, que junto con la Bolsa de Diamantes de Israel va a lanzar al mercado el próximo mes de mayo esta nueva divisa digital. Ahí vemos entonces la petrorrevolución, cómo le siguen los pasos otras economías. Así despedimos a esta emisión de Impacto Económico. Iniciamos apenas la semana, hay mucho que compartir. Acompáñenos mañana y también en nuestras redes sociales, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.